Universidad Nacional de La Plata, máster en la Facultad de Agronomía de la UBA y obtuvo su PhD en la Universidad de Melbourne. Es profesor honorario de la Universidad de Nottingham de Inglaterra, es investigador de ICREA en la Universidad de Lleida, Cataluña. En la actualidad es editor y miembro editor de varias revistas internacionales indexadas. Su principal área de interés es el entendimiento de los mecanismos responsables de las respuestas del desarrollo y crecimiento de los cultivos, responsables de la generación del rendimiento y calidad a los factores genéticos y ambientales. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Bettina, por la presentación y gracias a ustedes por estar aquí. Cuando me invitaron a dar esta presentación me sentí muy honrado de tener la posibilidad de hacer la charla de apertura del Congreso. Cuando empecé a prepararla cambió un poco de perspectiva, esencialmente porque el tema de apertura necesariamente es demasiado amplio, y cuando algo es demasiado amplio es muy difícil decir algo que no sean generalidades. Así que para quienes de ustedes no esperaban nada de mí, van a ver satisfechas sus expectativas, y voy a tratar de hacer algo que me permita enfocar lo que me esperaba hacer, que es mostrar la relevancia de la ecofisiología de cultivos en general y de Argentina en particular, en el contexto de los desafíos de la agricultura en el marco del cambio climático, y en particular los desafíos de la investigación en ciencias agrarias en el marco del cambio climático. Y de entrada voy a decir unas cuantas cosas que son muy genéricas, todos conocen, pero quizás sirve para ahorrar el primer slide de todas las presentaciones del resto del workshop. Y es que tenemos un crecimiento esperado de la demanda muy grande, y no hace falta que presente con demasiado detalle esta figura. Muestra que hemos crecido poblacionalmente mucho y que en el futuro cercano, de aquí a 30 años, que es nada en términos de cambios en agricultura, en mejora genética y en cambios de estrategias de manejo en agricultura, en generar el conocimiento y en adoptarlo, en esa ventana de tiempo muy pequeña, más o menos las expectativas son que seremos un 20%, más o menos un 20% más de habitantes en el mundo, lo cual pone un piso de aumento de la demanda del orden del 20% más de alimentos. Además pasa otra cosa que seguramente a muchos de nosotros nos sorprende porque no lo vemos en nuestra cuenta bancaria, pero parece que somos cada vez más ricos. Y eso pasa en los países ricos y en los países pobres. Pasa en todos lados que el PBI per cápita va aumentando, y no solo en la media mundial, sino que aún, y por supuesto en los países más ricos, pero también en los países más pobres, que como grupo, no cada país de ellos, pero como grupo es la área de África subsahariana, que el PIB per cápita, como la escala tiene que incluir a los más ricos, parece muy pequeño, pero se espera que crezca más o menos al doble de lo que es hoy en día en los próximos 30 años. Y eso está muy bien en muchos aspectos, pero genera un problema adicional, que es que cuanto más dinero tenemos, más alimentos consumimos. Esta es una curva que muestra el consumo diario de calorías por cabeza per cápita contra el PIB per cápita. Y está en la figura, cada uno de los colorines muestra el grupo de países más ricos, un grupo de países intermedios, que lo puse porque está Argentina incluida ahí, India y China, que son dos de los ejemplos más importantes de los BRICS, de las economías que crecen más rápidamente en los últimos tiempos y que se espera que crezcan más rápidamente en el futuro cercano. Y en todos los casos se ve que cuando aumenta el PIB per cápita, aumenta el consumo de alimentos per cápita. Por lo cual, ya simplemente con eso, al aumentar el 20% de la población en una ventana de tiempo de nada, 30 años de aquí, se espera que los rendimientos, que la productividad por lo menos, que la producción de cultivos tenga que aumentar bastante más que el 20%. Y si uno mira otras fuentes, son todas coincidentes. Traje dos, pero hay un montón de ejemplos que todos coinciden en que la demanda per cápita de alimentos va a aumentar, además de que aumente la cantidad de individuos. Y además, cuanto nos hacemos más ricos, más comemos carne. Y ese es otro problema adicional para la producción de granos, porque la cantidad de calorías que aporta
la carne requiere de mucha más cantidad de granos que para la misma cantidad de calorías que producen los granos. Por lo cual, desde el punto de vista de los cultivos, el aumento, si aumenta el consumo de carne, el aumento en producción ya no es del 20% por aumento de población, de un poco más porque aumenta el consumo calórico por cabeza, sino que de bastante más porque aumenta el consumo calórico de carne, que requiere de mucho más consumo de granos. Y eso, distintas fuentes, todos muestran lo mismo. Cada vez va a haber más demanda y el crecimiento es espectacular. Es el crecimiento del consumo de carne del 70 al 2013 en todo el mundo, dividido por distintos países, pero el total es por todo el mundo. Y la expectativa al 2030. 2030 es en nada, 11 años, 12 años, ya ni sé cuándo vivo. Y por eso, si uno mira el crecimiento poblacional, y esta curva está con base a 100 de 1966, eso dice que ahora más o menos somos un poco más del doble de los que éramos en el mundo en 1966, pero que para el 2050, que de vuelta es muy poquito tiempo, seremos ese porcentaje más que hablábamos antes, que eso requiere, el consumo de calorías va a ir creciendo porque somos más ricos, pero la cantidad de granos que tenemos que producir crece exponencialmente. Y ya ahora producimos más o menos el triple de lo que producíamos en 1966, pero necesitamos producir por lo menos el doble de lo que producimos ahora, en 20 y pico de años, 30 años. Por eso Megan Clark, que es la CEO de CSIRO, una de las organizaciones científicas vinculadas a todos los campos disciplinarios, pero en nuestro caso también fuertemente a la agricultura, hace no mucho dijo que algo que llamó mucha atención y salió en muchos sitios de la prensa común para todo el mundo, que es muy llamativo, que es que en los próximos 50 años, esto lo dijo hace unos 10 años más o menos, en los próximos 50 años los humanos vamos a tener que producir tanto alimento como hemos producido en toda la historia de la humanidad. Y eso marca el nivel de desafío. Y como siempre que se está mal se puede estar peor, bueno, no sé si es cierto que estamos mal ni que esto sea peor, pero es cierto que complica más las cosas en el escenario que estoy poniendo. Además, dedicamos una parte importante de nuestros granos a producir combustibles. Y no voy a entrar en detalle de esta figura, pero tanto cereales para producir etanol como oleaginosas para producir biodiesel, cantidades ingentes de granos ya están usando para producir cereales, combustibles. La primera figura muestra datos del USDA, que fueron tan impactantes que The Guardian, que es uno de los diarios más importantes del mundo, lo publicaba para el público general, porque muestra cómo fue aumentando la cantidad de toneladas de grano en Estados Unidos, fundamentalmente de maíz, que se usan para producir etanol, y en la otra columna la cantidad de millones de habitantes que podrían ser alimentados con esa cantidad de comida, ¿no? Entonces, el titular del diario era que los granos de Estados Unidos alimentan autos, no gente. Y el maíz en Estados Unidos es muy llamativo y de hecho fue una de las causas más importantes de problemas sociales graves en México y en otros sitios por el aumento del precio del maíz, por la restricción de disponibilidad de maíz, porque se dedica mucho a bioetanol, pero lo mismo pasa en otros sitios. Esto de aquí es trigo en la Unión Europea y lo único que quiero que miren es la barrita de arriba de todo. Esa barrita dice la cantidad de grano de trigo que se usa para etanol en la Unión Europea. Y si bien las cantidades son menos marcadas que las de maíz en Estados Unidos, son cantidades crecientes y todavía son muchos millones de toneladas de trigo que usamos para alimentar tanques de combustible. No tengo una posición en contra de esto, ni mucho menos, pero sí que genera un escenario donde la demanda, el aumento de producción, tiene que contemplar también esto, porque esto no va a menos. Y no va a menos entre otras cosas porque también tenemos un problema energético serio. Y por eso se estima que más allá de que crezcamos todavía bastante, cosa que es inexplicable para una especie que pretende ser sapiens sapiens, que no nos podemos controlar, no en mi caso, pero parece que todas las estimaciones más o menos razonables, nada exageradas, sugieren que tenemos que como mínimo duplicar la producción de alimentos en los próximos 30, 35 años. Y duplicar la producción de alimentos, la producción de granos, no es nada sencillo. Entre otras cosas porque si miramos cómo es que fue aumentando la producción de alimentos en el pasado, una parte importante fue que fuimos aumentando
esto es una ventana de tiempo relativamente pequeña, desde 1960 en adelante, hemos ido aumentando el área cultivada. El último salto de aumento de área cultivada fue a costa de la deforestación y eso parece que no es muy sustentable y da la sensación de que los humanos dejaremos de hacer eso, por lo menos globalmente. No quiero decir que no se va a deforestar ni una hectárea más, pero por lo menos a nivel global no parece posible que aumentemos mucho más el área cultivada, porque no tenemos más de dónde cultivar. Y la prueba de eso es que en los últimos años no ha habido, esto en las últimas décadas, no ha habido ningún aumento del área cultivada. Y eso implica entonces que si necesitamos duplicar la producción, necesitamos duplicar los rendimientos en menos de medio siglo a nivel global. Este es un estudio que hicieron hace poquito que muestra el grado del desafío sobre la base de todo lo que dije antes, muestran cuáles son los puntos reales, son el promedio a nivel mundial de rendimientos de los cultivos más importantes. Los puntos muestran los datos reales de cómo ha ido aumentando el rendimiento. La línea llena es una fantasía en la que mucha gente cree, no sé bien por qué, que es que si no hacemos nada, seguiremos aumentando al mismo ritmo. Todas las leyes biológicas y económicas dicen que eso no es así, que hay incrementos decrecientes a igual esfuerzo. Pero igual, aún asumiendo que por lo que sea, si no hacemos nada distinto, seguiremos igual de bien que veníamos, igual estaremos muy mal, porque la línea de puntos es donde deberían estar los cambios de rendimiento para satisfacer el aumento de demanda sobre una base bastante conservadora, nada exagerada. Las bases exageradas dicen que hay que más que quintuplicar los rendimientos, pero una base muy moderada es ahí donde deberíamos estar. Y claro que no estamos ahí ni remotamente. Y esta es una tabla compleja, creo que miren la última columna, que dice, pero entre los principales cultivos a nivel mundial, ¿cuál sería lo que nos faltaría de granos si mantuviéramos las ganancias de rendimiento que hemos tenido en los últimos 40 años? Cosa que, repito, no sé dónde sea la fantasía de que sí lo lograremos sin hacer nada distinto. Y en el caso del maíz nos faltarán 250 millones de toneladas. En el caso de trigo y de arroz nos faltarán unos 400 millones de toneladas. Y en el caso de la soja unos 100 millones de toneladas. Y eso es el agujero que tenemos para tratar de llenar. Si no cambiamos nada, si seguimos aumentando los rendimientos a nivel que los venimos aumentando, esas serían las deficiencias que tendríamos a nivel global. Lo cual traería aparejado problemas, bueno, depende de si el que lo dice es un agricultor o un consumidor de alimentos. Para el agricultor a lo mejor es no tan mala noticia, aumentarán los precios y tendrá más rentabilidad. Para el consumidor aumentarán los precios y tendrá menos comida. Desde el punto de vista de las preocupaciones globales, esta segunda es la que más importa. Y tenemos que conseguir estos aumentos espectaculares en rendimiento en los principales cultivos cuando a nivel global tenemos menos agua disponible para regar. Una parte muy importante del aumento de rendimientos es porque hemos aumentado mucho el riego y eso cada vez está menos disponible. De vuelta, seguramente en algún sitio, en algún caso, eso no es cierto, pero globalmente cada vez tenemos menos agua disponible. De hecho, no es que no tenemos capacidad de seguir aumentando el consumo de agua que teníamos, sino que lo más probable es que empecemos a perder agua que estamos usando para el riego, porque hay competencia de los centros urbanos para usar el agua. Y en sitios más secos, como Cataluña, que es de donde vengo, eso pasa cada tanto. Cada tanto hay restricciones para regar, porque si no, no queda agua para beber en Barcelona. Y eso es, por supuesto, considerado por la sociedad más importante que regar cultivos. Entre otras cosas porque la sociedad, en Europa por lo menos, está convencida que la comida viene del supermercado. Entonces, no ve la necesidad de andar tirando plaguicidas, fertilizando, contaminando y demás. Si de tal eso está en el supermercado. También, el otro problema es que tenemos problemas ambientales y económicos que hacen muy difícil suponer que vamos a seguir aumentando el uso de insumos, sobre todo de origen químico. Y eso ha sido una parte importante del aumento del rendimiento que hemos tenido en el pasado. Esos puntos que ha ido aumentando el rendimiento, una parte sustancial de ese aumento desde 1960 hasta el 2000 o 2010, es que hemos aumentado mucho la fertilización y mucho el uso de agroquímicos. Y eso parece que no va a ser el destino, y de hecho en Europa ya hay una restricción, ya se hace menos de lo que se hacía, y se supone que a nivel global eso va a pasar, tanto por cuestiones ambientales como por cuestiones económicas.
Y además aumentar, lo otro que podemos hacer es aumentar de la genética el rendimiento potencial. Y eso frecuentemente trae aparejado